Cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de lo urbano y hablamos de lo espiritual, pensamos que esto es algo que es relativamente reciente y no es así. Nuestras ciudades desde hace siglos se han orientado, se han estructurado, han cogido significado, es decir, la trama urbana de nuestras ciudades ha ido asumiendo significados que estaban en muchos momentos ordenados en torno a aquellos principales edificios religiosos, aquellas prácticas que definían la vida colectiva religiosa, y que por lo tanto esa historia, que no es solo propia evidentemente de la tradición católica en nuestra sociedad, sino que es, por decirlo así, patrimonio común de todas las tradiciones religiosas en el mundo, pues ha mostrado esa necesaria relación entre lo urbano y la religión. Parece que ahora lo que nos interesa es el pluralismo religioso de las otras tradiciones religiosas que están implantándose en nuestro país y como si no fuera tan importante la evolución, el desarrollo, todos aquellos procesos y dinámicas que confluyen en la principal tradición religiosa mayoritaria en nuestro país, que es, no sé si me lo van a permitir que lo diga así, la mayor expresión de diversidad religiosa, mucho más incluso que la que es aportada por otros cultos minoritarios. La religión nunca ha sido un hecho externo ni extraño a la ciudad. La Iglesia Católica siempre ha estado presente a la hora de poder estar también presente, valga la redundancia, en la definición de esos nuevos ámbitos, de esas nuevas tramas urbanas que iban creciendo, que iban desarrollándose. El hecho de pensar que la llegada de las nuevas religiones está generando una transformación de los espacios, de las centralidades, de los usos del ámbito urbano, yo creo que tiene que ser matizada otra vez de nuevo. Las otras tradiciones religiosas, en concreto algunas, vienen a imponer una serie de formas, universos morales, formas de hacer que vienen, por decirlo así, a subvertir el orden existente. También solemos escuchar, incluso tenemos la sensación de que es así, de que lo afirmamos con plena vehemencia, de que la religiosidad, es decir, la observancia religiosa de las otras tradiciones minoritarias, es mucho más importante que la nuestra y por lo tanto su vitalidad nos genera una cierta incomodidad o ambigüedad al respecto de que pueda venir a transformar ese panorama religioso. La ciudad siempre ha sido el lugar en el cual no solo se ha expresado lo religioso, sino donde también hoy en día podemos observar que se manifiestan las principales manifestaciones y dimensiones de la secularización. Es decir, no tanto el abandono de lo religioso, sino de la pérdida de importancia social de lo religioso. La religión no ha desaparecido, simplemente ha adoptado nuevas formas. Es lo que los sociólogos de la religión hablan en forma de reencantamiento del mundo, de resituación de lo religioso, de pérdida de relevancia social, de pérdida del monopolio de generación de universos morales. Es decir, toda una serie de conceptos, teorías e ideas que nos hablan de la idea de la secularización, que no es, vuelvo a decir, la supresión de lo religioso, sino la recolocación de lo religioso en lo social. A la hora de la verdad, uno tiene la sensación de no sé bien cuál es la ideología secular que define el Estado español. Cuando hablamos de laicidad muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. No sabemos si nos referimos al hecho de que cada uno haga lo que quiera, nos referimos al hecho de que el Estado no tendrá ninguna religión oficial, al Estado tiene que ser simplemente un garante de la ejecución de la libertad religiosa, pero mientras tanto existen ayuntamientos que siguen proclamando a vírgenes y santos como alcaldes perpetuos, se siguen condecorando a patrones o se sigue invocando a la Virgen del Rocío para conseguir que vengan más puestos de trabajo. La secularización puede ser reconocida como la ausencia de un orden moral único, y abriendo la posibilidad de que puedan existir y coexistir pacíficamente unos y otros órdenes. Yo tengo la sensación de que nuestras instituciones públicas no trabajan mucho en favor de la secularización de la esfera pública. Podemos aplicar un marco parecido a la multiculturalidad para entender la multirreligiosidad, ¿no? La diversidad religiosa o la diversidad cultural en el fondo viene a ser lo mismo, por lo tanto los planteamientos vienen a ser lo que para uno es multiculturalismo, para otro sería laicidad, y eso no acaba de encajar porque tanto en un caso, es decir, hablar de la diversidad cultural como hablar de la diversidad religiosa, nunca podemos perder de referencia los moldes culturales o religiosos en los cuales se plantean estos temas. Las periferias, los ámbitos, digamos, externos de nuestras ciudades, son aquellos lugares en los cuales hoy en día están generando efervescencias religiosas que son notables y que es necesario reflexionar sobre ellas. Cuando un grupo humano crea un espacio, en este caso un espacio de culto, lo sitúa siempre en un ámbito de proximidad donde reside, por una cuestión lógica, porque las prácticas religiosas son cadenciales respecto a nuestros ritmos de vida y entonces pues nos adecuamos a ellos.
o mejor dicho, situamos o pretendemos situar ese espacio de referencia religiosa cerca de donde vivimos. Que no tengamos que coger el coche, que no tengamos que coger transporte público para desplazarnos kilómetros y kilómetros de llegar a donde tenemos que llevar a cabo esa práctica religiosa. Por eso cuando muchas veces se opta por la periferización, parece como si nos llegáramos ya, por decirlo así, a despreocupar. Siempre hay barrios que son los márgenes de la ciudad. Siempre hay barrios en los cuales el imaginario social colectivo sitúa a esos barrios como barrios difíciles, barrios complejos, barrios populares, que sería el eufemismo más utilizado, ¿no? Esos barrios en los cuales, desde hace tiempo, y no solo por las nuevas migraciones, las nuevas religiones, se han llevado a cabo multitud de expresiones religiosas que diferían sustancialmente de aquellas que eran propiamente realizadas en los espacios centrales de la ciudad. Estamos dando cuenta de que las religiosidades periféricas, aquellas que son, o que yo las defino como aquellas expresiones religiosas conscientes que se llevan a cabo desde los márgenes de la sociedad, pues han reconocido previamente que han tenido que situarse al margen de esa sociedad que les estaba expresando una cierta incomodidad. A mi modo de ver, están abriendo una nueva forma de entender lo religioso en la ciudad. Esa retirada hacia la periferia que experimentan algunas comunidades puede explicarse en términos de autoprotección ante los recelos suscitados por parte de la sociedad, pero también en términos de autoproyección. Es decir, como base a partir de la cual afianzar aún más la pervivencia de una referencia religiosa entre sus propios colectivos. No tenemos en este momento en nuestro país, en nuestra sociedad, un urbanismo integrador que piense cómo nuestras ciudades de aquí 20 años van a ser. No nos imaginamos a pensar cómo y de qué manera ese urbanismo integrador tiene que situar lo religioso y sobre todo cómo tenemos que entender que el urbanismo tiene que ser un elemento de corrección de las desigualdades.